¿no? En medio de esto. Y bueno, es muy importante que ah, sigamos entendiendo en qué línea vamos trabajando, vamos caminando. Y bueno, en este tiempecito, bueno, ahorita les pedí 9:20 porque vengo de otra reunión de Zoom y entonces ando así con el tiempo casi entrecortadito, pero gracias a Dios ya seguimos muy bien. Y bueno, vamos a estar viendo esto. Bueno, aquí está ya Lulú y Isma de Tula. No sé, Zoraida, Guadalupe son la gente de Chiapas, o no sé de dónde están ahí, si son de Chiapas, los de Así Palenque. es, Ah, así es, ok. maestro. Sori es mi esposa. Ok. Pues que yo la tenía por Sori, no, no el nombre completo, entonces. Un abrazo, amados, me da mucho. Igualmente, bendiciones a todos. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios, vamos y bueno, los que ya se vayan uniendo el resto en el tiempo que sigue. Muy bien. Bueno, estábamos hablando acerca del pacto eterno, ¿verdad? Y toda esta dinámica que, pues bueno, es un tema bastante jugoso y que obviamente, pues bueno, tiene mucha, dirían por ahí, tela de dónde cortar. Y estuvimos hablando acerca de la esencia de lo que es ese pacto en relación a lo que es del hebreo, ¿no? O sea, estuvimos viendo que realmente, pues bueno, ya cuando vemos palabras en hebreo, pues trae, trae una serie de expansión de conocimiento y que recordemos que, pues bueno, aunque se enfatizó en el Sinaí, que tiene que ver con la entrega de la Torah, pues obviamente ese pacto pues se redimensionó y obviamente cuando viene Yeshua y establece pues el reino del eterno Dios, pues obviamente ese pacto se eleva y recuerden que de hecho se sigue cumpliendo este principio que vimos al inicio. La verdad de Dios siempre será exponencial y su revelación siempre será progresiva. Es por eso, de hecho, comencé al inicio de esta yeshiva, pues porque este es un punto medular que nosotros vamos a estar, lo vemos manifestado muy trascendental. Y bueno, pacto, entonces decíamos la vez pasada, ¿verdad? Que tenía que ver con Brit, Oberit, tenía que ver con alianza, pero también, bueno, no nada más tenía que ver con esta relación de un sacrificio, ¿no? Acuérdense que el Eterno fue el dador de ese pacto, dio a su Hijo, sino también equivalente a diferentes palabras, ¿no? Estoy retomando algunos conceptos para que volvamos a alinearnos a ese mismo idea de pensamiento. Palabras como dabar, que es la palabra, joj, estatuto, pikut, precepto, edad, testimonio, Torah, que es instrucción, gesed, misericordia. Todo ese tipo de palabras están relacionadas con berit o están relacionadas con la palabra pacto. Estos términos obviamente señalan la gracia del Eterno y cómo Él estableció y cómo la cumplió, ¿no? Entonces, veíamos también, y bueno, lo mencioné ahorita, tiene que ver este pacto, el cumplimiento también a través de la emanación de 10 palabras del Eterno, que fueron 613 preceptos, que también fue una palabra que tiene que ver con una señal, con aras, decíamos, que esto tiene que ver también con ketubá. Recuerden que ketubá, pues es el contrato, o bueno, más bien el papel que le firmaba el esposo a la esposa debajo de la jupá, delante de los ancianos del concilio de Israel, para comprometerse y cumplir como un esposo. Eso también tenía que ver, y todo eso sucedió en el Sinaí. El Eterno entregó su Torá, pero también fue una ketubá y fue una señal que el Eterno estaba dando como una señal confirmando el pacto. Y bueno, decíamos también que tenía que ver, y mencionamos por último la relación que decía Pablo en Efesios 6:20, diciendo, yo preso en cadenas, porque Berit o Brit tenía que ver con encadenar, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos o nos aliamos a esta definición de pacto, entonces obviamente pues estamos hablando de encadenarnos, pero por una voluntad propia. Esto es como el esclavo que decide sujetarse a la orden
y a la guianza del amo. Recuerden que había un momento donde el esclavo podía ser libre, que esto era regularmente al día, en el año Yom Jovel o al año 50, había varias cosas, pero los esclavos podían ser libres, pero había esclavos que decidían seguir con el amo y entonces hacían una señal en los dinteles de las puertas, hacían una señal y se ponían hacían un orificio en su lóbulo y ahí al derramarse la sangre, ¿verdad? Y un señalamiento de que se estaban sujetando voluntariamente para el resto de su vida con ese amo. A eso se refiere con preso en cadenas. Y bueno, y terminando, ¿verdad? Decíamos también que Berit también está relacionado con comer con. Decíamos que obviamente esto tiene que ver y tiene que establecerse como una señal o una invitación a una mesa a comer, ¿no? Recordemos que aunque el eterno Dios está sentado sobre un trono, pero en esencia hay 72 nombres que definen la condición los atributos de Dios. Y aun cuando son 72 nombres, Él siempre seguirá siendo Padre. Entonces, cuando estamos hablando de mesa o estamos hablando de Berit, recuerden que cuando te sientes a comer con alguien, ahí hay una señal de pacto. Entonces, cuando tú te sientas, cuando el Padre está invitando a una mesa a sentarse, a comer con, que eso tenía que ver con Brit, pues obviamente, ¿verdad? Es una señal de pacto. O sea, el Padre invitando a sus hijos a comer. Muy bien, esto es lo que más o menos en grandes aspectos estuvimos viendo la clase pasada. Y bueno, vamos a ahora ver en este punto la señal de pacto o enfocado todavía, bueno, hablando acerca de lo que tiene que ver con pacto. Y bueno, hay algo muy, muy interesante en todo esto. Fíjense que pacto, cuando nosotros vemos, creo que ya se los había mencionado también, la Septuaginta puso la palabra diateque, que era una palabra griega para pacto, pero el diateque en uno de sus sentidos se refiere al testamento que estipula la distribución de los bienes de un occiso de acuerdo a su voluntad. Denota una decisión unilateral, ¿verdad? Y bueno, aquí son términos legales y bueno, aquí ya yo creo que mis amados de Chiapas nos pueden dar una cátedra de todo eso. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que la Torá o todo esto que tiene que ver con pacto, pues es una señal jurídica, ¿no? Y es bueno, pero fíjate que lo quisieron transmitir así. Un testamento que estipula la distribución de los bienes de un occiso de acuerdo a su voluntad, denota una decisión unilateral. Pero, Berit, no necesariamente debe haber muerte para que la palabra diateque, o sea, porque recuerden que no se puede dar el testamento, bueno, no se puede hasta que no muera la persona. Entonces, en este caso, caso de Berit, no necesariamente debe de haber muerto, como en el caso del testamento, o sea, de diateque, o sea, que fulano murió, sino dice que a voluntad de un muerto que cede los derechos a quienes él deseó entregárselos. Dice, nuestro Dios no ha muerto. Eso es algo muy importante. Yeshua está vivo. No dejó un testamento, por eso era lo que decíamos, que realmente la traducción de Antiguo o Nuevo Testamento en relación a diateque, pues no tiene que ver en términos del hebreo. Entonces, Él nos envió su Espíritu para enviarnos a toda verdad. En ese sentido, la Septuaginta, que recuerden que la Septuaginta es la versión que hasta hoy en día, pues todavía el pueblo católico utiliza. Las siguientes versiones recalcan en testamento. De ahí viene el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero bueno, ahí ustedes pueden tener el dato ya más específico. Siguiente, dice, es un pacto que un Dios vivo, que lo extiende, recuerden, porque no está muerto, que lo extiende como padre. Y obviamente recuerden que pacto es como el anillo de que le da entre esposo y esposa,
Y recuerden que, de hecho, un anillo es una señal de pacto. Por tal motivo, cuando estamos hablando de anillo, pues no tiene principio y no tiene final. Significa que esto que es el símbolo, uno de los símbolos del anillo de matrimonio, es que es eterno, porque un pacto no es un contrato. El contrato caduca, tiene una fecha de límite nada más. En el caso de pacto, no tiene una fecha de que caduque, sino lo único que es que es eterno. Entonces, el Padre, pues como es un Padre de pactos, obviamente los pactos que él hace se siguen extendiendo, se siguen revelando, porque recuerden que la revelación es progresiva, lo estamos viendo en diferentes aspectos de personajes de la Biblia, es exponencial porque cada vez va creciendo, pero indiscutiblemente está vigente. ¿Qué sucede con el cristianismo romano? Predica un Dios muerto. Si ustedes ven y nos damos cuenta, su énfasis Jesucristo clavado en un madero. Eso es algo que nosotros vemos muy, bueno, y a veces hasta en los círculos de los evangélicos, ¿verdad? Todavía tienen establecida esa perspectiva, ¿verdad? El Cristo en el madero, ¿verdad? Y bueno, todo eso que es mucho énfasis, mucho en la muerte. Claro, Yeshua muere en un madero, sin embargo, obviamente no se le recalca mucho el poder de la resurrección. Bueno, dice, improntando esto entonces en la mente de muchos, o sea, en relación, pues, la perspectiva que se da. Y por eso digo, o sea, ya, aunque ya les he mencionado en otras ocasiones el aspecto de la cruz, que, pues bueno, aparte de ser la silla eléctrica de los romanos de ese tiempo, pues obviamente cuando se tiene una cruz o en los púlpitos o se da mucho énfasis, la gente a veces hasta en sus logos de congregaciones, ¿no? Que hacen ahí los logos para sus promociones, pues tienen una cruz y hacen mucho énfasis en la cruz y la cruz a fin de cuentas pues tiene que ver con muerte. Y eso aunque sea con un corazón, vamos a ponerlo así, con buenos deseos, pues sin querer afectar a las personas, pero se está improntando en la mente pues la muerte y realmente nuestro Dios está vivo. Si todo fue consumado en Yeshua, pues entonces Él nos da la legalidad, pero día a día tenemos que llevarlo de lo potencial a lo vivencial, o sea, Dios nos está llevando en ese proceso. Ahora, por tal motivo, amados y amadas, tendremos que hablar entonces de pacto y no de testamento. La clave entonces está basada en pacto y por eso nosotros cuando entramos al reino del Eterno, pues entonces nosotros nos establecemos dentro de ese pacto. Muy bien. Vamos a ver ahora 12 aspectos de ese pacto. Bueno, voy a poner aquí rápidamente. Número 1, hay que entender la clave de la esencia de ese pacto. Dice que ese pacto, su esencia siempre va a ser redentivo. Nosotros si lo vemos desde el inicio hasta nuestros días y seguirá sucediendo, ¿verdad? Porque todavía el pacto está vigente, solo que ahora renovado en Yeshua. Nosotros lo que vemos es de que su esencia es redención. Redención tiene que ver con rescate, con pagar el precio de algo, rescatar algo. De ahí viene la palabra redención. Viene de rescate, de rescatar. Entonces siempre la esencia de ese pacto va a estar basado en esto. Tiene una esencia de rescate. Y si lo vemos desde Adán, ¿verdad? De la caída en el árbol, cuando comen Adán y Eva, pues obviamente desde ahí el pacto empieza a tener un proceso redentivo. Número 2, su calidad, ya lo vimos, es eterno, no caduca. Entonces ese pacto va a seguir y aun cuando estemos en el reinado milenial, amén, cuando estemos en el reinado milenial o como se le conoce en los círculos de los rabinos, el Olam Abba, cuando estemos en el Olam Abba con el Eterno ahí, Yeshua gobernando en esta tierra, el pacto seguirá ahí porque es eterno. Obviamente ahora bajo un proceso Yeshua en esta tierra. Número 3, el pacto tiene como aspecto también un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Reunir todas las cosas en Yeshua. No es negociable, o sea, lo que nosotros podemos darnos cuenta es de que
Yeshua es el objeto de ese pacto y que solamente es a través de él y por él. Aquí hay algo muy, muy importante porque recordemos que Yeshua es una emanación de Dios, si lo vemos así. Sin embargo, Yeshua, él se encontraba, y bueno, recuerden ahí, por ejemplo, pasajes como Juan, cuando dice que en el principio era el verbo, se refería a Yeshua. Obviamente su manifestación en carne, lo vemos ahí cuando viene y es depositado esa semilla divina en el vientre de Miriam. Sin embargo, Yeshua en esencia siempre ha estado desde el inicio y desde la eternidad. Entonces, su objetivo siempre era reunir. Incluso hay pasajes que dice que toda la creación fue hecha simplemente por el objetivo de Yeshua. Ahora, el pacto tiene una demanda, sacrificio y sangre, pero obviamente es el medio de la redención. Cuando nosotros vemos la demanda de ese pacto y bueno, los 613 mitzvot o preceptos que fueron entregados en Sinaí, obviamente 500 les mencionaba anteriormente, más de 500 tenían que ver con derramamientos de sangre. Había 5 tipos de ofrendas que se tenían que ofrecer. Obviamente, bueno, una de ellas era de harina, pero el resto de las ofrendas tenía que ver con sacrificio. Pero cuando nosotros vamos incluso desde la época de Abel, Abel ya había preparado una ovejita. Cuando vemos la época de Seth, que desde ahí se perpetuó el culto, a Noé, que nosotros vemos que también estableció altar, Abraham obviamente se dimensiona ese pacto, la circuncisión cuando tenía que ver con derramamiento de sangre, todo eso, ¿verdad? Es ese proceso, sacrificio y sangre, sacrificio y sangre. Sí, lo que nosotros vemos, ¿verdad? No me voy a meter ahorita en ese tema porque lo vamos a ver más adelante, pero Abraham fue un constructor de altares y esa es una, ¿cómo podría decirles? Una identidad de la genética de los hijos de la simiente de Dios. Entonces, los hijos de la simiente de Dios o de la mujer, como habla de Génesis, uh, su dinámica es un constructor de altares y en los altares siempre habrá sacrificio y pacto. A diferencia en el caso de Nimrod, que ese es el tema que vamos a ver después. Nimrod y todo lo que es la simiente babilónica o la simiente de la serpiente, y en el caso de Nimrod fue un constructor de ciudades, ¿no? Y cuando hablamos de ciudades no es porque ponía casitas, ¿no? Y hacía muros y etcétera, etcétera, sino cuando habla de eso habla de constructor de sistemas, y en este caso fue el sistema babilónico. Entonces lo importante de todo esto es de que ese pacto, su demanda es sacrificio y sangre, y obviamente eso indiscutiblemente tiene que ver con vida de altar. Hoy en día, obviamente, ya no ofrecemos sacrificios de sangre, pero bueno, ustedes bien lo saben, Pablo nos sigue mencionando que ahora nosotros presentamos en el altar nuestro corazón, y ahora nuestro corazón es el que se presenta continuamente en el altar. La sangre la derramó Yeshua. La sangre ahora se vuelve en un objeto, en una marca en cada uno de nosotros, como una señal. Sin embargo, sin embargo, no deja de, no se acaba esta situación de sacrificio. Nosotros continuamente vamos teniendo pero obviamente ahora renovados en Yeshua. Bueno, también dice que el objeto del pacto, dice que fue extendido para un pueblo. Lo interesante, ¿verdad? Y bueno, ustedes ven el transcurso de la historia de la Biblia, pues este pueblo quebrantó el pacto. O sea, es tremendo, ¿no? Bueno, no sé cómo, bueno, los que sí se han conectado ahí cuando nosotros hablamos, nosotros de repente seguimos, y recuerden que cada Shabbat, pues se leen las parashá, ¿no? Y se acaba de leer esta que fue la parashá de Pinjas, o se tradujo como Fines, pero una anterior fue la parashá de Balak y Bilam. Y obviamente, pues nosotros vemos ahí la decadencia, ¿no? De tan tremenda, y pues por eso en la parashá de Pinjas, lo que sucede, ¿no? De acabar con esta situación. Pero eso nosotros lo vemos continuamente, ¿no?
donde obviamente pues se no acabó, sino ah, decayó, o sea, pues bueno, como diríamos aquí en México, la gota que derramó el vaso, pues fue el hijo de Salomón, de Shlomo, del rey Shlomo, porque pues recuerden que a través de esta persona o del hijo de Shlomo, pues se divide la nación de Israel. Entonces, imagínense, ¿no? Es tremendo. Y bueno, nosotros vemos como cosas, los reyes hicieron cosas terribles, los del norte, los del sur, y bueno, fue toda una cosa terrible. Y vemos en la historia, nos narra específicamente pues, el quebranto de este pacto. Pero fíjense cómo el Eterno es tan misericordioso y decide y promete restaurar ese pacto. Entonces, por eso nosotros, recuerden que uno de los objetivos de cada Shabbat se come un pan trenzado, ¿sí? O sea, antes, pues bueno, nos daban galletitas, ¿no? Pues eso es más babilónico que nada, en relación al pedacito chiquitito, ¿no? Digo, no que las galletas sean de Babilonia, pero a lo que me refiero es de que pues en Shabbat se tiene que comer un pan trenzado. Y uno de los objetivos del pan trenzado, o sea, ¿por qué está trenzado? Pues se ve como una trencita, y es que el objetivo es de que se tiene que cumplir la palabra profética de Ezequiel. Ezequiel 37, me parece, ya se los había mencionado, la unificación de la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces, cuando celebramos Shabbat, nada más tomamos el pan, que es el cuerpo de Yeshua, y pues la instrucción que nos da el apóstol Pablo, pero también tiene que ver con que se tiene que cumplir la redención de ese pacto. Porque, bueno, recordemos que aparte que es un espíritu antisemítico de aquellos que pues todavía se atribuyen que el Señor ha desechado a Israel, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un espíritu o vemos un espíritu antisemita, cuando pues muchos predicadores todavía hacen a un lado las cosas bíblicas, Shabbat, fiestas y todo esto, pues lamentablemente, ¿verdad? Ahí detrás de todo eso es un espíritu antisemita, ¿no? Que es lo que vemos en lo que sucedió en los concilios de Nicea, que fue sacar todo lo que tiene que ver con la raíz bíblica, la raíz hebrea. El punto aquí es a lo que me refiero, es de que cuando estamos en Shabbat, pues porque se hace una declaración, recuerden que aunque estamos celebrando Shabbat, pero lo interesante de todo esto es que es una declaración profética, lo que hacemos como familias. Y como familias ahí están ustedes, estamos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que hemos decidido seguir caminando en esa revelación de este pacto, pero ahora entendiendo que el Eterno, tarde que temprano, renovará y restaurará eso. O sea, yo a veces me pregunto, ¿verdad? Y digo, ¿y cómo le hará esto? ¿Cómo llegará a suceder juntar a estos de vestidos de blanco con negro, ¿verdad? Y vestir y juntar a la casa, que esa es la casa de Judá, recuerden que es Judá y Benjamín, las dos tribus que se prevalecieron, que es la parábola del hijo pródigo, el hijo que se quedó, pero el hijo que del hijo pródigo, el que se fue, el que se malgastó la herencia con las prostitutas y ya se sabe el resto de la historia, después hizo Teshuvá y retorna al corazón del Padre, pues somos nosotros, la casa de Efraín. Entonces la casa de Efraín es esto, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Y aún es una unificación y de ahí el resto de las naciones, ¿verdad? Y bueno, esa es otra enseñanza que después podremos ver muy interesante porque, bueno, algunos hemos encontrado que hay una raíz efraínita en cada uno de nosotros y bueno, México, Sudamérica está impregnado de semilla efraínita, ¿verdad? Porque muchos vinieron con Cristóbal Colón, criptojudíos, y se cambiaron los nombres, y bueno, ¿no? Son historias muy interesantes. Pero el punto aquí es esto, ¿verdad? Para no desviarme mucho, el punto es que es la restauración. Y con ello, pues todas las naciones, el resto de las naciones. Entonces, la casa de Efraín, la casa de Judá, pero también Pablo habla y menciona que aún cuando son el resto de las naciones, pues indiscutiblemente se habla de un solo pueblo. Por eso no tiene que ver, cuando hablamos de Israel, recuerden, no es por el Israel geográfico, ¿verdad? O que tú
bueno, un día que el Señor nos permita ir pues a ese lugar, ¿verdad? Y agarrar un avioncito y ir para allá, pues bueno, no estamos peleados con eso, ¿verdad? Pero no necesariamente sí, ¿verdad? Como la gente va y aparte que toma sus tours católicos, los cristianos, ¿no? Toman sus tours católicos y les enseñan que la tumba de Cristo y que esto y que lo otro son, pues, son puros tours católicos, ¿no? Que a fin de cuentas son cosas que solamente estableció el catolicismo, ¿no? Donde ellos decidieron que fue la supuesta tumba, dónde fue el supuesto sacrificio y todo eso. El punto aquí es que no es ese Israel a lo que nos estamos refiriendo, sino obviamente tiene que ver, pues, indiscutiblemente con la nacionalidad de eternidad que tenemos a través de Yeshua y porque está ahí ese pacto. Recuerden que ese pacto ha seguido caminando y ahora estamos en esto y bueno, y lo veremos más adelante, la palabra profética de Ezequiel, pero incluso el mismo libro de Apocalipsis habla de su redención en Apocalipsis capítulo 7. 12,000 de cada tribu, dice en el libro de Revelaciones. Bueno, siguiente, tiene una modalidad. Dentro de sus aspectos, o sea, ¿cuál es la modalidad de este pacto? Es matrimonial. Acuérdense que hablamos que en el Sinaí, el Eterno, ese pacto, ahora llamada también Torah o instrucción, pues estaba relacionado con la palabra ketubá o que tiene que ver con matrimonio. Entonces, su modalidad es matrimonial. Cuando Dios lo extiende en el Sinaí, ajá, esa es su modalidad. Pero curiosamente desde Noé no es matrimonial y en otros vivió un proceso. Lo que sucedió es que Shavuot lo consolidó. Fíjese qué interesante. Porque nosotros vemos, o sea, de hecho, uno de los inicios de ese pacto, en el Midrash, o sea, si ustedes lo han leído, recuerden que están las 7 leyes de Noah y que dicen que incluso, pues bueno, las naciones que no quieran adherirse al pacto como Israel, pues bueno, ya le dicen, bueno, dicen, esto se dice más en el círculo de los rabinos, que pues bueno, al menos cumplan las 7 leyes de Noah, ¿no? Que pues es no comer un animal vivo, no tener adulterio, no matar y así, ¿no? Son 7 leyes. Pero ahí aún así estaba el pacto. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, Noah hacía sacrificios, Noah había sido instruido por su padre, o sea, Noah tenía una instrucción del pacto, ¿no? Tenía una señal ahí. Pero cuando viene Matán Torah o la entrega de la Torah, pues obviamente ese pacto, ya lo hemos mencionado, tiene una modalidad de matrimonio y en Shavuot, o sea, se establece, ¿no? Que eso es Matán Torah, es la fiesta de Shavuot, es donde celebramos como pueblo de Dios que el Eterno nos entregó la Torah, nos entregó como una señal de ese pacto y nos llamó esposa. Pero ¿qué sucedió? Bueno, les decía yo en este domingo, digo, por eso debemos de tener identidad de pueblo. Decía, pero pues pecamos en el becerro de oro. Y como pecamos en el becerro de oro, pues obviamente pues este pacto vino a, como en una pausa. Y ya nosotros vemos más adelante que por eso este pacto se renueva y ahora, pues Yeshua es el objeto de esto, ¿verdad? Nace, muere, resucita y ahora en él se vuelve a activar lo que tiene que ver con ketubá, ¿no? Matrimonio. Muy bien. Abraham dice también, son medios, o sea, Noé, Abraham, todo lo que nosotros vemos antes de Shavuot, todo lo que vemos nosotros antes de la entrega de la Torá, eran medios, pero en Sinaí se consolidó. En el Sinaí, este pacto, que todo lo que hemos estado hablando de raíces en hebreo, pues este pacto se establece de una forma increíble. Y ahora este pacto se entregó en una condición matrimonial, ¿no? Entonces es como la vida de una persona, o sea, la vida de una persona cuando tú eres soltero, pues tienes ciertos atributos, ciertas responsabilidades, pero ¿qué pasa? Te casas y entonces crece de alguna otra forma la responsabilidad y las cosas que debes de hacer, porque pues ya no debes de pensar como soltero, ¿no? Aunque unas todavía lo hacen, pero bueno, ese es otro asunto. El punto aquí es que ahora pues tienes que pensar como casado y la cosa cambia. Y luego imagínense, cuando vienen los niños, pues cambia otra vez todo el asunto. Entonces, algo así parecido tiene que ver, o sea, en esencia tu nivel de responsabilidad va siendo más profundo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando desde Noé y Abraham, que fue muy importante todo esto,
el mismo José, ¿verdad? Y todas las cosas que sucedieron antes de la fiesta de Shavuot o antes de la entrega de la Torá, pues obviamente tenía cosas importantes, no decimos que no eran importantes, eran muy importantes. Sin embargo, cuando entonces el Eterno revela ese pacto, ahora entonces la modalidad se revela, o más bien se expande este pacto a una forma matrimonial. Entonces, pues cambia totalmente, o más bien se profundiza todavía este asunto más interesante. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la condición? Dice, recuerden que estamos viendo los aspectos de este pacto. La condición que lo que el Padre está esperando es que nosotros obedezcamos. O sea, no hay otra forma de poder expresar o poder entender que realmente lo que el Eterno ha dado a través de ese pacto, pues simplemente está basado en nuestra obediencia. Y recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque ese pasaje se lee en el mal llamado o en el llamado Nuevo Testamento, nosotros podemos entender que Pablo se estaba refiriendo a todo lo que tiene que ver con Torah, ¿no? Porque incluso en la época que Pablo estaba escribiendo eso, pues ni siquiera los evangelios se habían terminado de escribir, todavía faltaban, Pablo apenas estaba escribiendo cartas y lo que se le conoce como el canon se consolidó hasta casi el 300 después de Yeshua, entonces imagínense. Pues por eso Pablo cuando está hablando de que toda la escritura, pues se estaba refiriendo a la Torah y obviamente refiriéndose que es inspirada por Dios. Entonces, pues nos enseña que tiene que ver obediencia. Siguiente, el pacto como aspecto tiene un alcance. Ya lo había mencionado, pero aquí lo vamos a reiterar. Está extendido a Israel y luego a las dos casas. Ya vimos cuáles son las dos casas. Efraín y Judá, las dos varas de Ezequiel, y dice, y posteriormente a los gentiles para redimirlo todo. Entonces, pues ahí entran el resto de las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, ya aun cuando fueran naciones, ¿verdad? Idólatras, pero si hay teshuvá, se acercan al Eterno y entran a este proceso de pacto, ¿verdad? Y son llamados también Israel, porque eso es lo interesante, ¿verdad? Cuando uno se adentra al pacto. Pacto, otro aspecto del pacto es único. No es uno solo. No hay dos, no hay siete, que estábamos hablando del dispensacionalismo, acuérdese. No son siete, no son dos, ¿sí? No son Antiguo ni Nuevo Testamento, es un solo pacto. Y obviamente los escritos que vienen después de Mateo y etcétera, etcétera, estamos hablando de la renovación de ese pacto en Yeshua. Muy bien, son aspectos que ya hemos platicado, pero bueno, son importantes volverlos a recordar o rectificar. Fíjense, este pacto tiene una proyección. Cuando estamos hablando de proyección, tiene que ver indiscutiblemente con visión, ¿sí? Tiene que ver con perspectiva, cosmovisión, tiene que ver hacia dónde va. Cuando estamos hablando de una proyección profética, una proyección apostólica, una proyección de visión, el pacto tiene una proyección porque aún nos está diciendo hacia dónde va. ¿Cuál es hacia dónde va? Bueno, se le conoce como, algunos le llaman el Atif Labó, otros en el círculo de los rabinos se le conoce como el Olam Abba, que esto es el milenio, ¿no? El milenio. Y esto cuando estamos hablando de milenio, vea qué interesante, no es algo así tan, voy a ponerlo en este lenguaje, no es tan del Nuevo Testamento, ¿eh? Porque cuando estamos hablando del milenio, esto está en Zacarías 14, y en los círculos, por eso le digo que en los círculos de los rabinos creen literalmente que el Mesías, se le conoce, y así es como va a venir Yeshua, se le conoce como el Mashiach ben David, o sea, el Mesías hijo de David, porque primero vino como Mashiach ben Yosef,
o el hijo de José, el hijo sufriente, pero ahora vendrá como el Mashiach ben David. Y Zacarías nos dice específicamente de este Mashiach ben David que viene y reinará 1000 años. Y eso está en Zacarías 14. Entonces, por eso del milenio, amados y amadas, que aunque obviamente, ¿verdad? En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, me parece que es el capítulo 20, habla de esto. Yeshua estará 1000 años. Pero eso es simplemente lo que está haciendo el profeta Juan, es repitiendo lo que está en Zacarías 14. Por eso, en el círculo de los rabinos, ¿verdad? Digo, hay diferentes posturas, pero las más centradas saben y entienden que van a ser 1000 años con el Mashiach ben David. Entonces, la proyección del pacto es esto. El Olam Abba, Atif Labo también le llaman, los círculos mesiánicos. Pero lo interesante de esto es que es el cumplimiento futuro. Y está asociado a la tierra de Israel. Ah, qué lindo. O sea, si alguna vez, porque vea, qué interesante, dice el libro de Zacarías, que hay que ir, o sea, se va a tener que ir siempre a celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Por eso digo, yo desde ahorita ya les anuncio, o sea, si ustedes no están celebrando Sukkot, entonces no van a saber qué hacer en lo que dice Zacarías 14 o en el milenio, porque dice específicamente en Zacarías 14 que se va a estar celebrando Sukkot o pues, a la traducción es la tabernáculos. Sí, entonces dice que se tendrá que ir a Israel. Entonces yo digo, bueno, pues si al menos en este tiempo pues no llegásemos a ir, ¿verdad? Pues esperemos que algún día, bueno, al menos para turistear un ratito, pero al menos iremos en el milenio, aleluya. Entonces, me interesa porque eso va a ser una orden de Yeshua. O sea, hay que ir porque dice que va a ser una orden del Eterno. Cada año, porque recuerden que esto es cíclico, las fiestas son cíclicas y son un ensayo. Lo que hacemos ahorita, pues es lo que se va a hacer más adelante. Entonces, estamos ensayando para lo que vamos a hacer más adelante. Ese es otro énfasis de las fiestas bíblicas. Entonces, pues se va a estar celebrando Sukkot. Y entonces, pues, esa es una de las proyecciones, porque ahí está en Zacarías 14. Entonces, hay que ir a Israel, está asociado con Israel, y obviamente cuando lo que tiene que ver con el milenio, pues va a bajar, dice que va a bajar a la Jerusalén física, ¿no? Y también pues, está la espiritual, pero en este asunto es una física que está bajando, ¿sí? Y ahí la describen con tanto y tantos metros de tanto y 12 puertas, etcétera, etcétera, pues va a bajar, bueno, se está estableciendo, ¿no? Entonces, esa es la proyección del pacto, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Y le vuelvo a mencionar muchos círculos de rabinos, esa es la misma proyección que se tiene, ¿sí? Se proyecta hasta el milenio. Y bueno, los profetas, dice, se refirieron a él en términos futuros. Para mí es muy interesante esto, amados y amadas, y bueno, retomando un poquitito este asunto, uh, en una pausa que quiero hacer aquí, nosotros estamos construyendo una ciudad dentro de una ciudad. Nosotros somos representantes, o como dice la palabra, somos embajadores. Y un embajador es un representante legal, pero un embajador, ¿qué es lo que va a hacer? Representar legalmente y jurídicamente a su rey o un reino. Todo reino pues, tiene un rey. Y si hay un rey, pues obviamente hay un trono y obviamente hay códigos legislativos que hay que obedecer. Y entonces, lo interesante, y bueno, y se legisla, porque recuerden que como embajadores también podemos legislar. Y esa es una posición que también tenemos como jueces, pero bueno, hoy no me voy a meter en ese asunto. El punto es que estamos aquí para colonizar esta tierra. Eso se refiere que estamos construyendo una ciudad dentro de una ciudad. Nosotros estamos viviendo un sistema babilónico, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Los planes vaya, ya lo he mencionado antes, ya me han escuchado, pero todo lo que estamos viviendo, la situación económica, la situación, ¿verdad? Que bueno, espero que les quede claro que este virus no fue puesto por Dios, o sea, es un error terrible. Este virus fue puesto por un nuevo orden mundial, que es la preparación, la antesala del anticristo, ¿sí? Pero obviamente en el medio de todo esto, pues es el cumplimiento, ¿verdad? Las agendas lésbico-gay, ideología de género, o sea, no podemos
O sea, bueno, es que a veces uno escucha cada oración, ¿verdad? Pero Señor, que se desintegre la agenda lésbico gay y todo eso, ¿no? La misma palabra dice que el anticristo en el libro de Daniel dice que será gay. Entonces, por tal motivo, o sea, no esperen que esto se deshaga, esto va a crecer más. La ideología de género, todo esto se va a degenerar. Pero obviamente, pues porque obviamente esto es un sistema que se está poniendo. Hace rato les hablé del sistema babilónico, eso tiene que ver con la semilla de la serpiente. Entonces, como hoy está una manifestación de dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de los hijos de Dios, o perdón, de la serpiente y la simiente de la mujer, pues obviamente, ¿verdad? Pues está todo este asunto, ¿verdad? Con, con dinámicas de manifestación. Pero a lo que voy es esto, aún estamos en esta tierra para poder legislar y poder colonizar y preparar una ciudad dentro de una ciudad, porque un día esta ciudad se asentará, la nueva Jerusalén, dice el libro de Revelaciones. Y por obvias razones, pues lo que va a estar, pero ya hubo una antesala, o sea, no crean que hasta que venga, pues se cumple ese pasaje, pues ya no. Desde ahorita ya nosotros empezamos a caminar bajo códigos o bajo una legislación del reino de Yeshua. Por eso ya no somos de esta tierra en este sentido, aunque dice la palabra que estamos aquí, pero ya no pertenecemos a este mundo. Entonces, como estamos aquí, y bueno, a eso tiene que ver un poquitito cuando términos como lo que es establecer, buscar, ¿no? O lo del hijo de paz, o todo esto, pues bueno, tiene que ver con eso, porque tiene que traer y meter la gente, ¿verdad? Y ponerla a los pies de Yeshua, pero ¿para qué? Para que acepte ese pacto y para que se adentre y pueda vivir el reino, a eso le llamamos cultura de reino. Entonces, desde ahorita, amados y amadas, nosotros, aunque se tiene que cumplir el milenio, pero nosotros desde ahorita, por eso ya empezamos a vivir una cultura de ese reino que en el milenio se va a manifestar, ¿ok? Desde ahorita nosotros empezamos a vivir una cultura, un estilo de vida en ese pacto. Ajá, por eso no es judaizar, no es judaísmo, porque no es regresar al judaísmo rabínico. O sea, no es el sentido de ponerse la kipá, no es el sentido de que ahora ya me van a ver con los tzitzit y son, no sé, creo que son muchísimas bendiciones que hay que decir, que pusieron los rabinos, que hay que decir a diario. Con esto no estoy diciendo que hay que bendecir el nombre del Eterno, claro que sí, pero eso se le llaman las takanot, son 6,000 preceptos extras que pusieron. Eso se le llama judaizar, ¿no? Entonces, no es ese punto y obviamente nuestra finalidad no es rescatar el judaísmo rabínico, no ese es el punto por el cual nosotros estamos aquí. Cultura de reino no es mesianismo, cultura de reino no es judaísmo rabínico, ¿sí? Aunque hay muchas cosas que el hermano mayor, hablando de la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor pues ahí se quedó, ¿no? Y pues trató de tener ahí, de contener la Torá en todos estos años. Pero obviamente pues lo que no hace el judaísmo rabínico es reconocer a Yeshua. El problema es que luego el mesianismo pues juntó el judaísmo rabínico y solamente ya no dijeron Biblia, dijeron Torah, ya no dijeron paz, sino lo dijeron shalom, ¿no? Y pues, sustituyeron cosas en hebreo, pero siguen caminando igual. Entonces, al punto es, ¿verdad? Y para ya no salirme de este tema, es eso. O sea, quise hablar un poquitito porque esto tiene que ver con construir una ciudad dentro de una ciudad. Eso tiene que ver con el término de este pacto. Y bueno, pues obviamente su cumplimiento está asociado a la tierra de Israel, ¿sí? Zacarías lo dice y se tendrá que estar yendo a Israel y dice Zacarías muy claro que no quiera ir, o sea, le llegará chicotazo, pero bueno, esos ya son otros puntos. Y bueno, dice 70, fíjense que esto es algo muy interesante y bueno, si ustedes bien lo saben, Israel a partir de 1948 comienza un proceso de cumplimiento y bueno, son 70 años que ya hace, de hecho ya hace 2 años se cumplieron esos 70 años de cumplimiento, de reverdecimiento de la higuera. Y recuerden que Yeshua en Mateo 24 dijo que en los últimos tiempos una de sus características es que dijo, cuando veas que la higuera está reverdeciendo, entonces han comenzado los últimos tiempos. Por eso Israel
ha reverdecido y se están cumpliendo muchas palabras proféticas, mucha gente está, que se le llama el Aliyah, está regresando, ¿verdad?, a vivir a Israel y bueno, pero no nada más es eso, sino, o sea, no es de que te vayas a vivir a Israel, tiene que ver con esto, estamos regresando, regresamos al pacto, pero al pacto renovado y a la perspectiva bíblica y profética realmente de ese pacto. Entonces, pero el escenario se está cumpliendo, amados y amadas, estamos en tiempos de dolores, se le conoce esto, ¿verdad?, como los días de Noé, dolores de parto, etcétera, etcétera, pero se está estableciendo. Y esto es parte del cumplimiento. Entonces, en una proyección o hacia dónde va, pues tenemos que ver que es milenio. Muy bien, el pacto tiene una continuidad, ¿verdad? Ya voy cerrando algunas cositas. Y fue extendido a varios hombres. Esto es algo muy interesante, porque ya creo que esto fue la primera vez que nos vimos, que estuvimos hablando de continuidad, porque el pacto es algo continuo, ¿sí? No acaba, es eterno. Incluso se dice que Pablo tiene la expectativa de un cumplimiento pleno. Él lo hablaba y está relacionado con Pedro en Hechos 3, ¿no? Ya después lo ven un poquitito, porque recuerden que Pedro incluso también menciona ya algunas cosas de los cumplimientos de este pacto. Ajá, pero dice, extendido en diferentes tiempos. Lo interesante de eso es que en esta continuidad Dios es el administrador de estos tiempos y Él está administrando este pacto. Lo está acomodando, pero está continuo, continuo, continuo. No lo está dispensando, como mencionábamos anteriormente, por eso las dispensaciones es una mentalidad griega, sino lo está administrando. Entonces no tiene que ver con tiempo. Recuerden que en el tema de las dispensaciones, por eso se le puso un tiempo y se le puso, y aquí acabó, así me acuerdo que yo enseñaba cuando era maestro de dispensaciones, ¿verdad? Aquí comenzó la dispensación tal y acaba aquí. Aquí comenzó esta y acabó acá. Entonces, por eso no tiene que ver con tiempo. Realmente este pacto lo que hizo el Eterno simplemente fue administrarlo. Muy bien. Hay otra cosa muy interesante. El pacto tiene realeza. ¿Por qué? Porque recordemos que fue extendido por un rey. Y este pacto será sellado en las bodas del Cordero. Y bueno, hay algo muy interesante, ¿verdad? Y recuerden que en cada Shabbat también levantamos la copa. Y bueno, recordando lo que Yeshua dijo, que no bebería esa copa. Recuerden que en Pesaj, que estaba celebrando en ese momento Pesaj, la cuarta copa no la tomó y dijo, esta copa no la beberé hasta que esté con vosotros en mi reino. Entonces, cuando nosotros levantamos la copa de Shabbat, pues la levantamos bajo ese sentido, ¿verdad? Porque un día estaremos en las bodas con él celebrando, ¿no? Cerrándose ese ciclo, o más bien consolidándose, no cerrándose, consolidándose el ciclo. Recuerden que este pacto en Shavuot agarró y tomó una forma matrimonial. Entonces, ahora en Yeshua y ahora nosotros bajo esa perspectiva, pues obviamente pues tiene que ver con las bodas del Cordero. Entonces, tiene que ver con esto, se sella ahí en las bodas y bueno, Shabbat, tras Shabbat nosotros levantamos la copa y así decimos, ¿verdad? Un día estaremos, ¿sí? Celebrando las bodas o estaremos sentados a la mesa con él. Entonces, es realeza, porque fue extendido por un rey. Tiene una condición de reino este pacto, ¿sí? Tiene sello. Entonces, todo lo que el rey legislaba en aquella época de la monarquía se tenía que ejecutar y simplemente se mandaban a los enviados, a los anunciantes, ¿verdad? A lo que el rey había legislado y lo había sellado, solamente se tenía que poner y darle el anuncio a lo que el rey había legislado. Y bueno, era lo que nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan no sé, desde dibujos animados o, bueno, ahorita es lo único que ahorita recuerdo, una película del Shrek, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay más películas cuando lo que decía el rey y venía el anunciante, ¿verdad? Y lo ponía en un arbolito o se tocaban las trompetitas o no sé. Y era la forma de lo que el rey había dicho, ¿no? A eso me refiero con ser embajador, ¿no? De hecho, ahí viene la palabra también apóstol, ¿no? Que tiene que ver con enviado.
Pero bueno, el punto es de que nosotros debemos comprender que este pacto ha sido extendido por un rey. Muy bien. Déjeme ver si hay aquí. Ok, no, ya aquí este es otro tema. Muy bien, entonces, pues aquí estamos terminando esta parte, ¿verdad? De los 12 aspectos de lo que tiene que ver el pacto. Muy bien. Y bueno, si hay alguna pregunta aquí, pues bueno, entonces, o algún comentario, preguntas, estoy para escucharlos. De mi parte, no, Paz, una disculpa por llegar tarde, venía llegando del trabajo, Ok, pero, no te preocupes. pero no, muy bien, muy claro. Ok, perfecto. Bueno, Comenta que esto se está guardando para recuperar la primera parte que me perdí. Eh, ok, me ayuda con el link. claro, sí, con gusto. Sí, ahorita que cerremos la sesión, me manda un mensaje a mi correo y ya te reenvío el enlace. Con Gracias. gusto, sí. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario, amados? ¿Alguien más? Sí, 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 pastor. Pues ciertamente, como usted dice, y la palabra de Dios que nos ha enseñado, que es una y sí está tremendo, a veces es difícil poder establecerlo por la cultura que tenemos y sobre todo por la enseñanza que anteriormente tuvimos. Entonces es una situación de ir trabajando y encontrar, yo así le podría llamar, ¿no? Y perdón por la pepita de oro, ¿no? Que es lo que vale, o sea, realmente la situación de que Dios se muestra y cada uno de los significados que tenemos que hacer, o que nos muestra el Señor cómo se tiene que hacer, y nosotros entrar, como dice, o sea, cambiar de la Santa Cena al Shabbat, es tremendo, ¿no? O sea, si uno lo vive y viene tantas preguntas, pero ciertamente la situación de escudriñar la palabra y entrar con Él, y ciertamente, como dice, es de repente difícil porque venimos estructurados desde pequeños, luego ya tuvimos nuestro nuevo nacimiento y empezamos a conocer ciertas cosas, se nos inculcó ciertas cosas y otra vez volvemos a cambiar, pero ciertamente, como dice, lo más esencial y que vivimos es que ciertamente tenemos la revelación de Dios y, como decía, la revelación pasada, la presente y la futura, ¿no? Entonces, amén. es algo impresionante para la vida. O sea, ya cuando uno empieza a tomarlo y dice, híjole, o sea, sí tenemos que ir caminando y sobre todo por el diseño de Dios, ¿no? Que por llamarle así, para mí, en lo personal, no Claro, es tan fácil, no es tan fácil, hay que echarle mucho. así es. No, y gracias por tu sinceridad, Isma. Y de hecho, fíjate que yo creo que es algo que simplemente, algo que es muy, muy importante, y de hecho lo mencionábamos la vez pasada, que muchas veces pues nos quiere salir el griego o el grieguito de adentro de nosotros, ¿no? Que a lo mejor quiere cuestionar o quiere razonar las cosas, o más, y dicho mucho más, pues bueno, cada uno de ustedes aquí también ha tenido una preparación y bueno, se han sumergido en ciertas preparaciones también, y el hecho simplemente de decir, híjole, pues que no era así como nos lo habían dicho, así como que decir, ups, ¿no? Club, así como que, pero ahí es donde yo creo que entra el aspecto de la emuná, Isma, y bueno, Lulu que está también ahí, donde el mismo espíritu, recordemos que Yeshua dijo, voy a dejar mi espíritu, para que él te va a enseñar y te va a recordar. Entonces, una de las cosas muy, muy interesantes en medio de todo esto es de que sí, o sea, muchas veces uno, pues por la enseñanza que tuvo o por las cosas que pues de alguna otra forma uno estuvo haciéndolo, ¿no? Y aunque fue de buen corazón, digo, aquí el punto aquí no es de, a lo mejor,
o entrar así como diciendo, híjole, no, o fallé o algo, no, que no es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Pero digo, a veces puede llegar a suceder que a lo mejor puede gente que pueda decir, híjole, pues, pues siempre todo el tiempo lo estuvimos haciendo mal, sino simplemente es, ¿no? De que por emuná, de hecho dice que por la fe nosotros entendemos, y no tiene que ver con un entendimiento de razonamiento, sino el entendimiento espiritual. Entonces, a final de cuentas, siempre tendrá que ser una cuestión de obediencia. Recordemos que emuná es una obediencia o es una confianza. Entonces, aquí el asunto es que, digo, porque también ha sido muy peligroso este asunto y bueno, ya hemos hablado de mesianismo, hemos hablado, ¿no? Que pues bueno, algunos comenzaron pues con toda esta perspectiva de, pues bueno, sí, amamos Israel y va, y de repente pues empezaron a adquirir el judaísmo rabínico. Y entonces es ahí donde viene una plomada muy interesante que pues a final de cuentas esto lo hace el poder legislativo administrativo del reino, ¿sí? Que tiene que ver con lo apostólico. Entonces, lo apostólico siempre a final de cuentas administra el reino y entonces cuando no hay uh, una esencia apostólica o profética, que recordemos que Corintios dice que esto es la base, y dice, y para que el resto del edificio se construya bien, se edifique bien. Entonces, el punto aquí simplemente es que cuando vemos que esto lo hacían los apóstoles, lo hacía Yeshua, entonces pues simplemente decimos, bueno, o sea, es una forma de confiar y de obedecer y decir, ok, pues sí hay que volver a reestructurar ciertas cosas y a lo mejor no necesariamente es de derribar, ¿no? Porque bien lo decías ahorita, Isma, pues eso tiene que ver con una verdad presente. Entonces, para nuestro tiempo, digo, o sea, yo no dudo que habrá católicos que aún la hostia y eso, bueno, yo no he estado nunca en una ceremonia católica, así, pero yo no dudo que los que reciben eso, algunos hasta lo han de hacer han sentido una bendición, ¿no? Los que realmente lo hacen de corazón. Pero para su tiempo, pues fue su verdad presente, si lo vemos así, porque pues, tenía que referirse con el cuerpo y la sangre de Yeshua. Después a conocer al Señor a través de todo esto y pues bueno, lo que se le llamaba Santa Cena, que pues bueno, a fin de cuentas ese fue un nombre, porque de hecho lo que hemos hecho simplemente es quitar los remiendos que ha puesto el hombre, ¿no? Que decíamos al inicio, simplemente lo único que se han estado quitando, o sea, no es que se ha estado poniendo algo nuevo, no es como, por ejemplo, tienes un mueble y en lugar de restaurarlo y de volverlo a poner, pues como debe de ser, con el barniz como debe de ser y con las medidas, no sé, toda la restauración que tiene que ver, lo único que se han puesto son plastas, ¿no? De X cosa para poder medio mantener el mueble, ¿verdad? Que esté medio a la vista. Entonces yo lo que puedo ver, Isma, y bueno, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo lo que he visto realmente es eso, lo que ha sucedido a través del sincretismo o a través de la mezcla y a través de quitar la raíz hebrea y poner un cristianismo romano, poner un cristianismo aún evangélico en el sentido, pues las denominaciones, o sea, el apóstol ha enseñado que las mismas denominaciones, pues, a fin de cuentas, es un resultado del romanismo, ¿no? Pero el punto aquí de todo esto es de que no, o sea, porque hay gente con corazón sincero que hace las cosas, pero simplemente lo que hemos hecho es quitar todas esas plastas que se pusieron sobre algo que el Eterno ya había dejado, ¿no? Entonces, y de hecho ya estaba así, o sea, realmente es algo que la continuidad, ahorita hablando un poquito de la continuidad de ese pacto que vemos en la comunidad de creyentes en el libro de Hechos, y cuando nosotros vamos descubriendo ciertas cosas y de repente llega un punto donde todo eso dejó de existir, donde todo eso ya no hubo una continuidad y se empezaron a anteponer cosas y la gente, ¿verdad? Esto no viene aquí en la diapositiva, pero el que le pone el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento fue Marción, y que de ahí viene el marcionismo, y bueno, esto es un poquito de historia, y como diciendo, pues, ¿quién le dio la autoridad a este cuate? ¿Quién le dio la autoridad de cambiar y de que
venía un solo pacto, y en un pacto renovado en Yeshua, o sea, ¿quién le dijo, quién le dio la autoridad para que eso lo cambiara y le pusiera Antiguo y Nuevo Testamento? Donde hoy en día es uno de los puntos medulares, y de hecho si nosotros mencionamos eso en un círculo de iglesias, no sé, pentecostales o tradicionales, ¿no? Pues casi casi te van a apedrear y te van a crucificar. ¿Por qué? Porque eso, fíjense que en la mentalidad de Berea hay una frase que dice, repite varias veces o haz 3 veces cosas mal y terminarás pensando que eso es algo bueno. Y yo creo que eso es algo que hemos visto realmente, ¿verdad? Y por eso, bueno, retomando un poquitito este asunto, los nombres de Santa Cena, ¿verdad? O todo esto, pues bueno, se nos enseñó así, pero realmente pues no se le llamaba Santa Cena, sino simplemente fue la noche de Pesaj, y Pablo lo recomienda que pues lo recuerdes eso mejor en cada Shabbat, y que ahora también la intención de ese pan y de ese fruto de la vid, pues también sea en memoria de Yeshua, del cuerpo y de la sangre. Entonces, ¿pero qué sucedió? Hubo remiendos, ¿no? Volvemos a lo mismo, le quitan bajo un espíritu antisemítico o al antisemitismo, o sea, en contra de todo lo que es lo hebreo, con un repudio al hebreo, y recuerden que una de las posturas del catolicismo romano era ese, ¿no? De que los judíos mataron a Cristo, ¿no? Los judíos lo mataron. Y de hecho, muchos círculos griegos, recuerden que por eso les llamaron cristianos, porque la palabra cristiano significa pequeño, ungido. Entonces, hoy en día ya tomamos pues la palabra, o la gente pues nos dice cristianos, ¿no? Pero realmente la palabra cristiano era una burla, no era una forma de estipular y de catalogarlos, era una burla para decir, mira, tu pequeño Cristo, tu pequeño Mesías, y era una forma de burlarse. Y hoy en día es una forma de identificarse, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? O la palabra iglesia, ¿no? Que bueno, viene el término iglesia, pero cuando te das cuenta que fue un nombre que se le puso porque obviamente quisieron determinar que era una asamblea de creyentes que se reunían en tiempos esporádicos, y se quita el nombre de esencia de familia, ¿no? Que esa es la mentalidad hebrea, o comunidad, o tejido social. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y bueno, que el punto que toca Sisma es muy, muy interesante, y no nada más necesariamente con lo que mencionabas de lo que es o se le llamó Santa Cena. Digo, a veces tenemos que cuando estamos en ciertos círculos, ¿verdad? Que pues es gente que no entiende mucho todo esto, pues a veces tienes que retomarlo en ciertas frases así para poder direccionar lo que el Espíritu está poniendo, pero cuando ya estamos así como en este caso, que es una yeshiva, que ya son puntos que se tienen que hablar como es, ¿verdad? Y porque obviamente, ¿verdad? Ya no es así, esto es una casa de estudio, y esto es un punto importante que está basado bajo un tema familiar, un tema, ¿no? De paternal del reino, pues obviamente las cosas se tienen que describir como tiene que ser. Entonces, y sí, o sea, yo creo que en esa transición, y qué interesante que 5780, esta década es una época de transición. Y parte de eso, Isma, Lulú, ¿verdad? Y bueno, los que están, mis amados ahí de Palenque, Quique, todo esto también tiene que ver con transición, ¿sí? Esto es un tiempo esta década se define también por transición, y hoy mucha gente se está definiendo en esto. Obviamente necesita, pues, dirección, porque si no, entonces lo que va a caer pues, es en el mesianismo, o va a tomar el judaísmo rabínico, y pues va a ser, ¿qué pasó con los mesiánicos? Lo decía la vez pasada, mesiánicos pues, agarraron el judaísmo rabínico, y de hecho ni creen en los apóstoles ni en los profetas, o sea, para ellos no está vigente eso. Entonces, bueno, son puntos así interesantes, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Isma. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Puntualizar, pastor, la cuestión de que vamos a iniciar como una pequeña transculturación, ¿no? A comenzar a no solo adoptar, sino vivir la cultura del reino.
obviamente cuando se da en términos sociales la transculturación, pues es un poquito, eh, vamos a llamarlo esta palabra, ¿no? Un poquito difícil romper el paradigma que ya tiene uno trazado, más no significa que sea imposible. Hay una palabra que tengo ahorita en mente que donde dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo creo que esa es la verdad que nosotros estamos conociendo ahorita, ¿no? Yo no estoy diciendo que las cosas que sabíamos antes no hayan funcionado, porque creo que por la fe, por la gracia y por la misericordia, Dios hizo pues grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, pero el momento ahorita de conocerlo, pues yo creo que será de más bienaventuranza, ¿no? Lo otro es que creo que teníamos, y me atrevo a decir esto porque precisamente el término que se está usando de escuela, teníamos como un velo romano, griego, legalista, y ese velo no nos permitía escudriñar tal vez más allá de, porque efectivamente quienes conocemos de términos legales sabemos que para que haya un testamento tiene que haber un muerto. Y entonces eso implica, digo así a grosso modo, ¿no? No es una exégesis profunda, ¿dónde quedó el muerto del Antiguo Testamento, por así decirlo, ¿no? Claro. Y en qué momento está el del Nuevo Testamento. Entonces, sin embargo, pues la mayoría, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de enseñar, quienes hemos tenido la oportunidad de compartir por no conocer la verdad, pues lo hemos expresado, ¿no? Y algo que, por ejemplo, usted decía, ¿no? Incluso yo fui maestro de dispensaciones. A mí me pareció la clase de dispensaciones cuando me la dieron, dije, wow, esto está hermosísimo, ¿no? Comparado con lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Pues no es insignificante. Pero bueno, así se va descubriendo, creo que la verdad y cumpliendo lo que veíamos al principio. Y efectivamente, testamento sí viene del griego diateque y sí se necesita un muerto. Entonces, ya ahorita que lo analizamos a la luz de las raíces hebreas o con este tipo de lupa o con este nuevo lente, podemos darnos cuenta de que efectivamente no es un testamento, es un pacto. La diferencia de los pactos es que, como usted lo explicaba y en lo que ya hemos podido comprender un poquito, se sellaba con sangre. Entonces, ahí sí vemos un cumplimiento, ¿no? Y se trata de que es progresivo y continuo. Entonces, no podemos, bueno, yo no me atrevería a decir que lo que anteriormente sabía, pues haya sido, voy a usar esta palabra, haya sido malo, ¿no? Sino que sirvió para poder comprender o entender de una mejor manera lo que ahorita estamos viviendo. Y esa es una parte muy fundamental. Lo que sí me queda claro es que cuando hay una transculturación tiene uno que vivir la cultura, los usos, el cambio de incluso de léxico o del lenguaje, porque sí hay cosas que nosotros necesitamos ir ya identificando y llamándolas por el nombre que realmente le corresponde y vivir precisamente esa parte, ¿no? Es muy amplio, Pastor, y aquí estoy, pues obviamente acompañado y tenemos algunos comentarios que le resumo en esta pequeña intervención. Ah, muy bien. ¿Quiénes están por allá también? Pues está mi Está esposa todo palenque ahí, ¿no? Nancy y está mi pastora, la pastora Luna, Ah, eh, muchas bendiciones. que también fue alumna de usted en algún momento en la Oh, UTS, no sé si la recuerde. sí, 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 claro. Ella está por acá de visita y bueno, coincidimos en la clase y aquí está atenta también a lo que usted está comentando. Ay, gloria a Dios. No, pues gracias a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que tomaste dos puntos, ¿verdad? Por eso me gusta que comenten o que se haga, ¿verdad? Porque
se enriquece todo esto. El tema de que tú decías, amado Juan Carlitos, de transcultural, y fíjense que aquí hay algo muy interesante. Recuerden que Yeshua vino a traer un reino y Satanás o Satán, ¿verdad? Les decía que, bueno, también nos enseñaron Satanás, pero realmente el nombre es Satán, ¿no? Que esa es la traducción más, bueno, la forma de, porque bueno, la forma de decirlo, ¿no? Bueno, es Satán, pero bueno, el enemigo, por fea de cuentas siempre será eso, ¿no? El punto es de que Satán, la palabra dice que tiene un imperio, y un imperio, yo me acuerdo, no sé si se acuerda Isma, Lulú, pero a nosotros nos habían dicho que Yeshua tenía un imperio, pero no, está mal dicho, porque un imperio es algo que se pone por imposición. O sea, cuando nosotros vemos imperios como el imperio griego, el imperio romano, el imperio persa, etcétera, nosotros vemos que era una imposición donde sí había una conquista, pero una conquista a través de las guerras. ¿Y qué era lo que hacía ese imperio? Imponer a la fuerza, pues toda esa cultura, ¿no? Lo que tú dices un poquito, pero ahorita me gustó mucho esa forma de perspectiva porque nosotros no estamos en esa transición o en ese, si lo vemos así hablando culturalmente, no en un imperio, sino bajo una perspectiva de reino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El imperio, y por eso dice que es el imperio de la muerte, porque Satanás o Satán pues tiene su imperio. Entonces lo que él quiere, a fin de cuentas, es establecer, y como lo vemos en la historia de diferentes culturas, establecían eso, a través de una imposición. A veces, lamentablemente, llamémoslo así, lo que conocemos hoy como el cristianismo evangélico, a veces ha querido hasta hacer lo mismo, imponer ciertas cosas, ¿no? Y imponer cosas así a la fuerza, ¿no? O a veces hasta con un sentido pues como de amenaza, ¿no? O si no haces esto, pues literalmente, pues te va a caer así, te va a caer la maldición, cosas así, ¿no? Pero realmente nosotros vemos que por eso Yeshua o el reino de Yeshua fue es interesante cómo establecerlo. Ahí nosotros lo que tenemos es una forma muy interesante de nuestra responsabilidad como embajadores. A eso me refería en el sentido de conquistar o colonizar. El asunto aquí es que nosotros al establecer una cultura, el apóstol Carlos Soto mencionaba cómo nosotros colonizamos un tejido social y pues obviamente es modelando una cultura. Obviamente al hablar de modelar una cultura es tomar, recuerden que cultura tiene que ver con estilo de vida. Entonces al tomar la cultura del reino, simplemente entonces estamos saliendo del contexto de religión, o sea, porque por eso no tenemos una religión, tenemos una cultura, donde tomamos una forma de vida. Hay que hay algo muy importante, toda cultura siempre se ha regido bajo una dinámica o una ideología, una forma de pensar. Esto es muy interesante porque cuando la cultura sobresale es porque hay una forma, o sea, lo sostiene una ideología, una forma de pensamiento. Nuestra ideología es la ideología de Yeshua, la forma de pensar de Yeshua. Entonces, realmente todo esto que estamos hablando, o sea, por ejemplo, el sentido por ejemplo, tomar, por ejemplo, lo que es el Shabbat, o lo que es las fiestas bíblicas, pero realmente bajo un sentido sin caer en el judaísmo rabínico, sino de una forma como lo hacía la comunidad de creyentes en Yeshua. O sea, aún ellos tuvieron broncas con los rabinos de ese tiempo y les llamaban los Netzir. O sea, pero aún los Netzir eran un grupo de personas que decían, sí, pues ellos dicen que siguen a Yeshua, ¿no? Pero realmente, y los consideraban parte del pueblo. Obviamente se separaron cuando de ahí estaban los celotes, que recuerden que los celotes eran los sicarios de ese tiempo, que Pedro incluso era uno de ellos. Pero lo interesante es de que los celotes, pues su posición era meter golpe de estado a Roma. Pues, cuando los Netzir, en su cultura o en su forma de que Yeshua les había dejado, acuérdense de
cuando Yeshua en el monte habla y dice, les enseñaron o les interpretaron esto los ancianos, mas yo os digo esto, y empezó a decirles, porque una de las cosas que Yeshua vino es a dar la correcta interpretación de la Torá. Entonces, eso es lo que impactó, incluso impactaba a los fariseos, a Nicodemo y a personas que estaban a la par de ellos. Estaban ahí, pero porque trajo la interpretación correcta de la Torá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los Netzir, pues obviamente en la ideología, en la cultura que Yeshua había dejado, pues no era así el asunto, y entonces ahí es donde viene una separación. Entonces, obviamente, ¿a qué voy con esto? Que esta cuestión simplemente es que estamos, sí, o sea, tomar un estilo de vida, ¿no? Sin caer en el extremo del judaísmo rabínico, pero sí entender que obviamente, pues es una cuestión de reino, donde el rey tiene sus códigos jurídicos, ¿verdad? Y tú como persona que se mueve bastante bien en eso, pues bueno, lo entiendes mucho mejor que yo. Sin embargo, nos damos cuenta que hay códigos que hay que obedecer. Recuerden que incluso uno de los aspectos de este pacto tiene que ver con nuestra obediencia. Y de hecho se lo enseñó muy fundamentalmente a Israel. Y hay algo ¿qué podríamos decir? Que sobresale mucho en la dinámica de Israel es cuando el Eterno entregó la Torá. Recuerden que cuando el Eterno entregó la Torá, antes de que la entregara, Israel dijo, Naseb Nishma. ¿Qué es Naseb Nishma? Naseb Nishma. Naseb Nishma es lo haremos, sí lo haremos antes de que tú nos digas qué hacer. O sea, ¿qué persona te dice que sí lo va a hacer sin antes tú que les digas qué va a hacer? Eso es confiar y eso es obedecer. O sea, y por eso Israel se ganó el punto como pueblo, ¿sí? Se ganó el punto de medular de ser el pueblo de Dios. Y por eso somos el pueblo de Dios. Porque entonces por cultura, en nuestra ideología, hacemos las cosas antes de que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Eso es cultura de reino. Y de hecho eso es fundamental en la perspectiva de Yeshua. O sea, si ustedes ven, o sea, Yeshua realmente lo que habló le trajo la interpretación correcta, pero muchas cosas simplemente las reafirmó. O sea, si todos vemos en la cuestión de los evangelios, él siguió hablando y repitiendo cosas que realmente se seguían, solamente que pues ya algunas se habían diluido, algunos conceptos, pero simplemente volvió a retomar ciertas cosas. El tema cuando dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, y entonces nos damos cuenta que, o sea, esto es una cuestión de confiar, ¿no? Esto es una cuestión simplemente de obedecer, por eso muchos pues tropezaban, ¿no? Y aunque lo querían seguir, pero bajo una ideología, porque eso, cuando Yeshua empieza a hablar del, si alguno me quiere seguir, si alguno, o sea, no era real en sí algo nuevo, sino eso era bajo la cultura de la ideología, porque había un Naseb Nishma que se hizo desde la entrega de la Torá. Entonces, obviamente, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto es una forma de pensar. Entonces, cuando nosotros optamos y realmente nos damos cuenta que simplemente esta cuestión es porque estaba en el pensamiento de Yeshua, esto estaba en la esencia y en el ADN de Israel, entonces obviamente te da la confianza para poder obedecer y poder decir, ok, pues sí, sí hay que reestructurar y bueno, el segundo punto, ¿verdad? Que también mencionaste, pues obviamente es algo muy importante que aunque la situación, y por eso sí, no que haya sido mal lo que hayamos recibido, yo simplemente, de hecho creo que lo dije la vez pasada, fue como un escalón, ¿no? Es un escalón simplemente que puso el soporte y muchos con un corazón sincero lo obedecimos incluso, lo aprendimos y lo estudiamos y vaya, ¿no? Y yo también me gustaba dar la clase de dispensaciones, no creas, o sea, por algo era maestro de dispensaciones también. Sin embargo, obviamente cuando la verdad presente, pues, valga la redundancia, se hace presente, cuando la revelación empieza a ser progresiva y va en aumento, pues obviamente este asunto empieza a profundizar. Y entonces en todo asunto, recordemos, aunque este es un asunto para arriba, pero en el aspecto, porque cuando yo, no sé, cuando digo profundizar, como que me viajo en el sentido de que como si me fuera hacia abajo, ¿no? Pero
en este asunto, hablándole un aspecto al revés, refiriéndome al alpinismo, ¿no? Recordemos que en el alpinismo la forma más práctica para poder llegar al punto más alto es con el menos equipaje que tengas, ¿no? Las menos cosas que tengas, ¿no? Entonces, para poder subir, obviamente ya hay ciertos requisitos, hasta cambia la forma de comer, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo parecido. Mientras nosotros nos vamos elevando cada vez más en este sentido o vamos profundizando, la verdad del Eterno se nos va descubriendo cada vez más, y de hecho lo decía la vez pasada, esto es uno de los cumplimientos que decía Daniel. Daniel dijo la ciencia aumentaría, y recordemos que no tiene que ver con lo científico, sino con conocimiento profético o revelación profética, que esa es una de las traducciones que se acercan a los últimos tiempos. Entonces, lo único que estamos viendo son el cumplimiento de estos tiempos, pero que la revelación del Eterno cada vez va siendo más profunda o más elevada, si lo vemos así, pero cada vez nos tenemos que ir despojando de ciertas cosas que ya no nos están sirviendo, que en un momento más abajo, pues sí nos sirvieron, pero ahora mientras más va subiendo, pues son cosas que hay que irse despojando. Sí, o sea, es muy, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Y también, pastora, también puede hacer comentarios, ¿eh? También está aquí como alumna, y qué gusto tenerla también por acá. Pero bueno, si también quiere hacer, o si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Bueno, también porque no sé si le esté cayendo esto un poquito fuerte o no sé, ¿verdad? Pero bueno, ya me había escuchado, entonces ya, yo creo que al menos ya hay. Pero me da mucho gusto también que esté aquí con nosotros, pastora, y si tiene alguna pregunta, también estamos aquí listos, ¿eh? Bueno, mire, tocante a la enseñanza, pues, como dice el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Que ya anterior ya hemos escuchado su clase, era algo que se nos iba hasta el sueño, ¿verdad? Porque lo que nos enseñaba, entonces ahorita estoy viendo un nivel más alto sobre el asunto. Estoy notando un nivel más alto sobre el asunto. Hace 8 días estuvimos viendo, ¿verdad? Los griegos, y hoy estamos viendo lo de los romanos. Y pues algo que tenía mi esposo es que le gustaba investigar lo de Biblia, y nos enseñaba y nos enseñaba y nos enseñaba. Entonces, pues ahora estamos espiritualmente, ¿verdad? Estamos discerniendo lo que estamos escuchando, y estamos recordando, ¿verdad? Esas palabras, y sobre todo porque pues hay cosas más grandes, más ocultas, ¿verdad? Estamos descubriendo, y es algo importante para nosotros, porque pues se imagina en qué nivel hemos estado trabajando, como decía el hermano, y pues ahora es un nivel más céntrico, más con escalas más altas, se pueda decir, pero que no es fácil salir de allí. Claro. Estamos ya formados en lo que aprendimos de niños, de joven, de gente adulta, y ahorita pues ya como pastores pues ya se nos hace, ¿verdad? Tenemos que cambiar, tenemos que en el nivel de la palabra de Dios, ¿sí? Amén, muchas gracias. Sí. La verdad me siento muy contenta, me siento muy fortalecida con esta palabra, y porque la verdad estamos aprendiendo. ¿Sí? Qué bueno, pastora. No, hombre, pues lo que podamos servirle, y bueno, y esto reiterado a cada uno de ustedes, Quique, Isma, Lulú, y bueno, mis amados de WhatsApp, de Palenque, ya estoy metiendo a los de WhatsApp aquí, mis amados de Palenque, ¿verdad? Ahí, Sori, Juan Carlitos y Pastora, ¿verdad? Y bueno, realmente, pues bueno, este es el objetivo, ¿no? Y con mucho cariño lo estamos haciendo para que obviamente, pues bueno, sea la perspectiva que sea puesta en cada uno de nosotros, digo, y con esto yo también sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas, y bueno, estamos todos en este camino, estamos en este camino de aprendizaje y de elevación, si lo vemos así, para poder ir creciendo, ¿no? Y pues bueno, recuerden que la senda del justo es como la luz de la aurora, que crece y va en aumento hasta que el día es perfecto, y esa es en la perfección que vamos creciendo todos, y vamos ascendiendo y vamos elevándonos, ¿verdad? En el buen sentido, para poder llegar a lo que pues el Padre
continuamente ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y una parte muy importante que mencionó Pastora, que creo que ahí está la clave, y es el cambiar, el tener el deseo, el tener esa confianza, o también como decía Isma, ¿no? A veces no es tan fácil, pero obviamente cuando uno confía, cuando uno obedece, cuando uno simplemente a través del Espíritu, que el mismo Espíritu de Dios ahí te dice, es eso, o sea, cada uno de ustedes son seres espirituales también, o somos seres espirituales. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y el mismo Espíritu es el que te convence. El mismo Espíritu es el que te dice, esto es y uno percibe, digo, cuando te haces cada vez más sensible a la voz del Espíritu de Dios, indiscutiblemente hasta esto viene como algo fresco para tu espíritu, viene algo fresco para cada uno de nosotros, y va siendo como pues algo que cada vez más es más interesante y mejor, ¿no? Imagínense cuando estemos al lado de Yeshua, hijo, cuando Él estemos en la yeshiva y aprendiendo de Él, eso va a ser increíble. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante que va a suceder también en el milenio, pero bueno, esa es otra enseñanza. Bueno, mis amados, la verdad, me da mucho gusto estar aquí en este día, y bueno, esperando que este sea un tiempo de frescura, un nuevo tiempo. Recordemos que estamos, bueno, en un tiempo de crecimiento. Vamos, en los meses bíblicos, vamos hacia el mes de Rosh Hashanah o el mes de Tishri, o bueno, todavía faltan 3 meses, pero tiene que ver con un nuevo ciclo, con el día del trompetazo, y bueno, ahí también a lo mejor de repente estaremos haciendo algunos comentarios parte de esta yeshiva. Pero es muy, muy interesante. El próximo sábado, bueno, como un poquito de anuncio, voy a dar una clase de las 7 fiestas bíblicas en la Universidad Quirios. Pero si ustedes gustan conectarse, también la voy a dar por Zoom. Entonces, ya es porque pues ustedes están aquí conmigo. Si ustedes quieren tomarla, pues ya nada más voy a subir el mismo enlace ahí al grupo de WhatsApp. Y me parece, pero regularmente comienza a las 9 de la mañana. Esa sí dura 5 horas. Pero bueno, ya ahí ustedes, si quieren estar, pues adelante, son bienvenidos, o el tiempo que puedan estar si ya tienen otra actividad. Pero bueno, también ahí voy a estar hablando de las 7 fiestas bíblicas y su proyección profética. Entonces, pues bueno, por si quieren ahí apuntarse, pues ahí están invitados a la clase del sábado. Es este sábado también que viene. Entonces, pues bueno, vamos a dar por terminado, y pues bueno, siempre será un placer estar aquí con ustedes. Les amo mucho y espero que el Eterno siga cumpliendo sus propósitos, y esa dimensión en la que nos está introduciendo, pues sigamos cada vez más y más y más. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado, y les mando un fuerte abrazo y muchos saludos y bendiciones. Bye, bye. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Muchas gracias, saludos, buenas noches.